recuerden, todas las clases tienen que ser grabadas para que así ustedes puedan contar con un video, el cual puedan volverlo a ver cuantas veces consideren necesario. Así que a partir de este momento, nuestra clase está siendo grabada. A continuación, voy a proceder a compartir mi pantalla para nuestra clase del día de hoy. Quisiera por favor que me confirmen si se está compartiendo correctamente la pantalla. Jovencitos, por favor, ¿se comparte la pantalla? ¿Logran ver la pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien, entonces, señoritas y jóvenes, muy buenos días. La Academia Bryce les da la bienvenida a su plataforma virtual Teams, la cual fue creada con el objetivo de que ustedes puedan recibir la mejor preparación para un futuro examen de admisión a cualquier universidad de nuestro país. En esta oportunidad vamos a trabajar el curso de Razonamiento Matemático 1. Quien te habla es el profesor Jimmy Franco Chávez. El día de hoy, en el curso de Razonamiento Matemático 1, vamos a hablar acerca de móviles. En este tema, estudiaremos los principales tipos de problemas que se presentan en el movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, en el cual intervienen las siguientes magnitudes. Hablamos de el espacio, la velocidad y el tiempo. Estas tres magnitudes están relacionadas por la fórmula. Si yo te pregunto, ¿a qué es igual el espacio? Velocidad por tiempo. La ¿Y a qué es distancia. igual la velocidad? Espacio sobre tiempo. ¿Y a qué es igual el tiempo? Espacio sobre velocidad. Para poder simplificar estas fórmulas, usaremos el triángulo siguiente. Hablemos en tal caso del movimiento rectilíneo uniforme, conocido como MRU. Es aquel en el cual el móvil describe trayectoria una línea recta. Se desplaza recorriendo espacios iguales en tiempos iguales. Vale decir, permanece constante la velocidad. Leyes del movimiento rectilíneo uniforme. Primera ley. El valor de la velocidad permanece siempre constante. Segunda ley. El espacio recorrido por el móvil es directamente proporcional al tiempo empleado. Es por eso que nosotros decimos que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, donde la velocidad es constante.
Hablemos en primer lugar sobre el tiempo de encuentro. Es el tiempo que emplea. Señor Marcelo Chura, su micrófono está encendido y todos los ruidos que se hacen en su alrededor se filtran a la clase. Por favor, mantenga su micrófono apagado. Si hablamos de el tiempo de encuentro, es el tiempo que emplean dos móviles en encontrarse. Cuando dos móviles parten a la misma hora, separados por una distancia de, en sentidos contrarios, el tiempo empleado en encontrarse es el mismo. O sea que el tiempo de A es igual al tiempo de B e igual al tiempo de encuentro. Pues esto no quiere decir que las velocidades sean necesariamente iguales. De la figura diremos que la distancia A más la distancia B es igual a la distancia. Y nosotros sabemos que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo según la fórmula. Pero el espacio de ¿a qué sería igual? Velocidad de A por tiempo de A. El espacio de B, ¿a qué sería igual? La velocidad de B por el tiempo de B. Entonces la distancia vendría a ser velocidad de A por tiempo de A más la velocidad de B por tiempo de B. Pero por la teoría nosotros sabemos que el tiempo de A es igual al tiempo de B e igual al tiempo del encuentro. Donde el tiempo de encuentro sería igual al tiempo de A, el tiempo de encuentro sería igual al tiempo de B. Entonces puedo decir que la distancia es igual a la velocidad de A por el tiempo de encuentro más la velocidad de B por el tiempo de encuentro. Si yo factorizo el tiempo de encuentro, entonces la distancia sería igual al tiempo de encuentro por la velocidad de A más la velocidad de B. Pero si lo que yo quiero es encontrar el tiempo de encuentro, vendría a ser igual a la distancia sobre la velocidad de A más la velocidad de B. Con esta fórmula es que yo podría hallar el tiempo de encuentro. Muy bien, a ver, tómenle una captura, por favor, una captura. ¿Ya está? Hablemos ahora del tiempo de alcance. Es el tiempo que emplea un móvil en alcanzar a otro móvil de menor velocidad. Cuando dos móviles parten a la misma hora separados por una distancia de en el mismo sentido, el tiempo empleado en alcanzar el uno al otro es el mismo. O sea que el tiempo de A es igual al tiempo de B e igual al tiempo de alcance. Pues en este caso, necesariamente las velocidades deben ser diferentes. De la figura podremos decir que la distancia es igual al espacio de A menos el espacio de B.
Y nosotros sabemos que el espacio es igual a velocidad por tiempo, donde el espacio de A es igual a la velocidad de A por el tiempo de A. El espacio de B es igual a la velocidad de B por el tiempo de B. Entonces podríamos decir que la distancia es igual a la velocidad de A por el tiempo de A menos la velocidad de B por el tiempo de B. Pero por teoría nosotros sabemos que el tiempo de A es igual al tiempo de B e igual al tiempo de alcance. Entonces el tiempo de alcance sería igual al tiempo de A, el tiempo de alcance vendría a ser igual al tiempo de B. Entonces significa que la distancia es igual a la velocidad de A por el tiempo de alcance menos la velocidad de B por el tiempo de alcance. Si yo factorizo el tiempo de alcance, entonces la distancia vendría a ser igual al tiempo de alcance por la velocidad de A menos la velocidad de B. Pero si yo quiero encontrar el tiempo de alcance, vendría a ser igual a la distancia sobre la velocidad de A menos la velocidad de B. Esta fórmula sirve para hallar el tiempo de alcance, siendo la velocidad A mayor que la velocidad B. Tómenle una captura, por favor. Hablemos ahora de los criterios de trenes. Para cualquier problema de trenes se utiliza como fórmula básica la ecuación fundamental del movimiento rectilíneo uniforme. O sea que el espacio es igual a velocidad por tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Un tren viaja a 20 metros por segundo, demora 4 segundos en pasar delante de un observador. ¿Cuál es la longitud del tren? Si nosotros vamos a la resolución del ejemplo, para una mejor comprensión, construiremos el siguiente gráfico. Nos habla el problema de un tren, del cual nosotros no conocemos su longitud, pero sí conocemos su velocidad, ya que el problema dice que el tren viaja a 20 metros por segundo. Este tren demora en pasar por delante de un observador 4 segundos según el problema. Aplicando la ecuación fundamental, donde el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, ¿qué vendría a ser el espacio? La longitud del tren. Correcto. La velocidad sería los 20 metros por segundo y el tiempo vendrían a ser los 4 segundos. De esta manera obtendremos que la longitud del tren vendría a ser de 80 metros. ¿Se ha entendido el problemita, jóvenes señoritas? ¿Alguna pregunta? Profesor, una duda así ya. 20 metros por segundo por 4 segundos, ya, ¿se elimina la S? Claro, se eliminan los segundos. Ah, ya, gracias. Profesor, ¿y esos 80 metros son el espacio que está recorriendo o es exactamente lo que mide? Claro. Imagínate tú. Está parada la persona
para considerar que el tren pueda pasar por delante de ella, no significa que solo va a pasar la locomotora, sino que tiene que pasar, ¿qué? El vagón. Entonces quiere decir que el recorrido del tren vendría a ser toda la longitud del tren, para que podamos considerar que ha pasado al observador. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Alguna otra preguntita? ¿Nada más? Muy bien. Pasemos al siguiente ejemplo. Un tren demora, dice, 8 segundos en pasar delante de un observador y 10 en pasar totalmente por el túnel de 400 metros de longitud. ¿Cuál es la longitud del tren? Si vamos a la resolución, el primer caso, el tren pasa por delante de una persona. Nos hablan de un tren, el cual debe tener una longitud, que no la conocemos, también debe tener una velocidad, que tampoco la conocemos. Este tren tiene que pasar por delante de un observador y para eso utiliza 8 segundos. Si aplicamos la fórmula, ¿qué viene a ser el espacio? La longitud, ¿cierto? Y eso sería igual a la velocidad por el tiempo que era de 8 segundos. Pero si yo despejo la velocidad, entonces la velocidad vendría a ser igual a la longitud sobre 8. Analizamos el segundo caso. El tren pasa por un túnel. Para su mejor comprensión construiremos el siguiente gráfico. Nos hablan del tren, del cual nosotros no conocemos su longitud. Este tren debe tener una determinada velocidad. El tren resulta que va a pasar por un túnel totalmente. Así que para poderlo lograr utiliza 10 segundos. Si aplicamos la fórmula, ¿cuál vendría a ser el espacio recorrido? La longitud del tren más los 400 metros de longitud que tiene el túnel. Eso vendría a ser igual a la velocidad por el tiempo, que es de 10 segundos. Pero del caso anterior ya conocíamos la velocidad del tren porque estamos hablando del mismo tren. Lo que hacemos es simplemente reemplazarlo, donde 400 más L es igual a L sobre 8 por 10. Pero ese 8 estaría dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces 8L más 3200 es igual a 10L. Pero 8L pasaría a restar. Entonces 2L es igual a 3200. Y entonces L valdría 1600. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas?
Profesor, ¿me puede explicar por qué a L se le suma 400? No le entendí bien. Es lo mismo que le expliqué hace un momento a su compañero, en el sentido de que para que el tren haya pasado por delante del observador, todo el tren tiene que haber pasado. Es decir, que el vagón tendría que terminar al límite, en este lado de aquí. Lo mismo pasa con el túnel. Para considerar que el tren haya pasado por el túnel, el vagón tendría que terminar aquí. Por lo tanto, el espacio recorrido por el tren vendría a ser la longitud del tren más la longitud del túnel. Ok. ¿Correcto? Sí, profesor. Profesor, en el caso uno, donde está la persona pasando, donde está el tren pasando una persona, esa persona están tomando como el observador que decía en el ejercicio, ¿no? Claro, es la Vaya. persona. Es como que hubiera un poste, ponte, ya no pongas una persona, un poste. Pues para que puedas considerar que el tren ha pasado, el vagón tendría que terminar en el otro lado. En otras palabras, todo el tren tendría que estar en este lado. Ahí recién podrías considerar que el tren ha pasado por delante del observador. Lo mismo pasa con el túnel. Para que consideremos que el tren ha pasado por el túnel, todo el tren tendría que estar en este otro lado. ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien, entonces hablemos ahora de la velocidad promedio. Observa el gráfico. Dice, cuando un móvil cambia la velocidad con el tiempo, se desea conocer una velocidad que reemplace todas las anteriores y que desarrolle el mismo espacio en el mismo tiempo. Esta velocidad es llamada velocidad promedio y se calcula como la razón entre el espacio total y el tiempo total empleado. Si tú miras el gráfico, ¿qué observas? Es un móvil que empieza con una determinada velocidad, durante un determinado tiempo recorre un determinado espacio. Luego, la velocidad promedio se calcula con la siguiente fórmula. Velocidad promedio igual espacio total sobre tiempo total. ¿Cómo encontramos el espacio total? Es la suma de todos los espacios recorridos por el móvil. ¿Y cómo encontramos el tiempo total? Es la suma de todos los tiempos usados por el móvil en recorrer todos los espacios. Veamos un ejemplo. Un móvil partió con una velocidad de 30 kilómetros por hora y luego de 2 horas aumentó su velocidad en 10 kilómetros por hora.
Recorriendo con esta 3 horas más, ¿cuál es la velocidad promedio del recorrido hecho? Si vamos a la resolución, armamos nuestro esquemita. Inicialmente el problema me habla de un auto, el cual tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora y la va a usar durante 2 horas. Por ende va a recorrer un determinado espacio. Pero transcurridas las 2 horas, el automóvil aumenta su velocidad en 10 kilómetros por hora. Quiere decir que ahora su velocidad sería de 40 kilómetros por hora y la va a usar durante 3 horas. Eso conllevaría a que va a recorrer un determinado espacio. Lo que yo quiero encontrar, ¿cuál es la velocidad promedio del recorrido hecho? Aplicando la fórmula obtenemos que la velocidad promedio es igual al espacio 1 más el espacio 2 sobre el tiempo 1 más el tiempo 2. ¿Y qué vendría a ser el espacio 1? Velocidad 1 por tiempo 1, el espacio 2, velocidad 2 por tiempo 2. Reemplazando valores, se tiene que el valor, la velocidad promedio, la primera velocidad era de 30 por el tiempo que era de 2 horas. La segunda velocidad era de 40 por el tiempo que era de 3 horas. Y abajo sumamos los tiempos, es decir, 2 más 3. Significa que 30 por 2 es 60, 40 por 3 es 120. La suma me da 180 sobre 5. Así que la velocidad promedio vendría a ser de 36 kilómetros por hora. ¿Se entendió el problemita, jovencitos? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profesor. Ahora hablemos de criterios de corrientes. Para problemas de corrientes, solo hay que considerar que cuando se navega a favor de la corriente, las velocidades del barco y la corriente se suman. Y cuando se navega en contra de la corriente, las velocidades se restan. Veamos un ejemplo. ¿Qué nos dice? Cuando un barco navega a favor de la corriente, demora 2 horas en recorrer 12 kilómetros. Pero cuando se navega en contra de la corriente, demora 4 horas más en recorrer los 12 kilómetros. ¿Cuál es la velocidad del barco? Si vamos a la resolución, razonamos en cada caso. ¿Cuál sería el primer caso? Navegando a favor de la corriente, contamos con la velocidad del barco y la velocidad de la corriente. Aplicando la fórmula, espacio es igual a velocidad por tiempo. ¿Pero qué vendría a ser el espacio? Los 12 kilómetros recorridos. La velocidad estaría compuesta por la velocidad del barco más la velocidad de la corriente. ¿Pero por qué se suman? Recuerda que en este caso la navegación se da a favor de la corriente. Y si es a favor, las velocidades se suman. Según el problema, en recorrer los 12 kilómetros se utilizan 2 horas. Pero ese 2 se está multiplicando, va a pasar a dividir, así que la velocidad del barco más la velocidad de la corriente vendría a ser como 6. En el segundo caso, navegando en contra de la corriente,
también vamos a usar la velocidad del barco y la velocidad de la corriente. La fórmula espacio igual a velocidad por tiempo. El espacio se sabe que es de 12 kilómetros, pero en este caso, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad vendría a ser la velocidad del barco menos la velocidad de la corriente. Pero ¿por qué en este caso se restan? Porque la navegación es en contra de la corriente. Y al ser en contra de la corriente, estas velocidades tienen que restarse. El tiempo, ¿cuál sería el tiempo? Según el problemita decía que de regreso, en recorrer los 12 kilómetros, se demoraba 4 horas más. O sea que si de ida demoraba 2, de regreso demoraría 6. Pero ese 6 está multiplicando, pasaría a dividir. Así que la velocidad del barco menos la velocidad de la corriente vendría a ser como 2. Pero resulta que la velocidad del barco más la velocidad de la corriente me daría 6. La velocidad del barco menos la velocidad de la corriente me daría 2. Si te das cuenta, se está formando un sistema de ecuaciones donde la velocidad de la corriente se puede eliminar. Tendríamos que 2 veces la velocidad del barco vendría a ser igual a 8. Y de ahí deducimos entonces que la velocidad del barco es de 4 kilómetros por hora, mientras que la velocidad de la corriente vendría a ser de 2 kilómetros por hora. ¿Se entendió el problemita, señoritas jóvenes? Sí, profesor. ¿No hay ninguna pregunta, ninguna duda? Muy bien, entonces vamos a pasar a los problemitas. En el caso del problemita 1, ¿qué nos dice? Dos trenes parten a encontrarse desde poblaciones separadas a 870 kilómetros al mismo tiempo. El tren de pasajeros viaja a 80 kilómetros por hora y el tren de carga a 65 kilómetros por hora. ¿Cuántas horas necesitan para encontrarse? Si nosotros vamos a la solución de nuestro problemita, el problema nos habla de dos trenes. Un tren que es de pasajeros, el cual viaja a 80 kilómetros por hora. Mientras que el tren de carga viaja a 60 kilómetros por hora. Ambos trenes están separados, según el problemita, por 870 kilómetros. Pero ambos parten para encontrarse al mismo tiempo. Pregunto, en este caso, ¿qué podríamos usar? El tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro. Bueno, en algún momento se van a encontrar. Eso es lo que quiero encontrar. ¿Cuántas horas necesitan para encontrarse? ¿Y cuál era la fórmula del tiempo de encuentro? Distancia sobre velocidad. 1 menos velocidad, más velocidad. Espacio sobre velocidad.
1 más sobre velocidad total. Muy bien, entonces significa que el tiempo de encuentro sería igual a la distancia sobre la velocidad del tren de pasajeros más la velocidad del tren de carga. Pero yo sé que la distancia vendría a ser de 870. La velocidad del tren de pasajeros es de 50 kilómetros por hora, mientras que el de carga es de 60 kilómetros por hora. Al realizar la suma tendríamos 870 sobre 145. ¿Cuál sería el tiempo de encuentro? 6 horas. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa B. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo bien. Sí, profesor. Muy bien, entonces pasemos al siguiente problemita. ¿Qué nos dice? A ver, dos trenes dejan una ciudad al mismo tiempo en direcciones que forman un ángulo recto. El primer tren viaja a 30 kilómetros por hora. Si en 2 horas los trenes se hallan a una distancia de 100 kilómetros, ¿a qué velocidad viaja el segundo tren? Si nosotros vamos a la solución de nuestro problema, el problema nos habla de dos trenes que dejan una ciudad al mismo tiempo, pero en direcciones que toman, que forman un ángulo recto. Más o menos la idea sería esta. Si hablamos del primer tren, sabemos que tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora. Se va a trasladar durante 2 horas. Pregunto, ¿cuánto espacio ha recorrido? 60 kilómetros por hora. 60. 60 Estamos hablando de 60 kilómetros. Hablamos del otro tren, que también se ha trasladado, pero no conocemos su velocidad. Pero el traslado se da durante ¿cuánto tiempo? Según el problema, también durante 2 horas. Pero no conocemos el espacio recorrido. Pero lo que sí sabemos es que luego de esas 2 horas, ambos trenes se hallan a una distancia de 100 kilómetros. Si te das cuenta, disimuladamente, ¿qué se ha formado? Triángulo rectángulo. Un triángulo, Un rectángulo. triángulo rectángulo. ¿Notable o no? Sí. Pero que me falta Sí. encontrar es uno de los catetos. A ver, hállame el cateto que falta. 80. 80. Estamos hablando de 80 kilómetros. Pero a mí el problema no me pide el espacio recorrido por el segundo tren, sino lo que me pide a qué velocidad viaja. Pero entonces yo sé que espacio es igual a velocidad por tiempo. El espacio recorrido es de 80. El tiempo fue de 2 horas. Así que, ¿cuál sería la velocidad? 40 kilómetros por hora. Si buscamos en nuestras alternativas, 40. la respuesta correcta, respuesta Bryce, 40 kilómetros sería por la hora. alternativa C. C de Bryce. C de...
¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, ¿cómo? Ya, el cateto que faltaba lo halló mediante Pitágoras, ¿no? Puedes Era- hallarlo por Pitágoras, si no también te puedes dar cuenta que es un triángulo notable. Ya depende de ti cómo tú quieras encontrar. Ya. ¿Alguna otra preguntita? No, pues estaba claro. Claro, como el agua. Muy bien. Pasemos entonces al problemita número 3. Nos dice, dos motociclistas Mariano y José disputan una carrera cuyo recorrido es de 30 kilómetros. Si Mariano le da a José 6 kilómetros de ventaja, llegan al mismo tiempo a la meta. En cambio, si le da 3 kilómetros de ventaja solamente, le gana por 10 minutos. ¿Cuánto más rápido es Mariano que José? Si nosotros vamos a la solución de nuestro problema, nos habla de una carrera que se da entre dos motociclistas, Mariano y José. La carrera es de 30 kilómetros, pero resulta que Mariano le da a José 6 kilómetros de ventaja. Según el problema, de esta forma ambos llegarían juntos a la meta. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuántos kilómetros son los que recorre José? 24. 4. Solamente 24, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué podríamos utilizar? Ojo que están distanciados. Tiempo de alcance. Correcto, tiempo de alcance, porque como llegan juntos, quiere decir que uno alcanza al otro. ¿Y cuál era la fórmula del tiempo de alcance? Distancia sobre velocidad 1 menos velocidad 2. Donde una tiene que ser mayor que la otra. Pero por las condiciones del problema, ¿quién es más rápido? Mariano. Por eso a Mariano se le resta la velocidad de José. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente reemplazar los valores que conocemos. Pero, ¿a qué es igual el espacio? Velocidad por tiempo. ¿Y a qué es igual el tiempo? Espacio sobre Espacio velocidad. entre velocidad. Muy bien. Entonces, ¿me puedes decir cuál es el tiempo de Mario? Con los datos que tienes, ¿cuál sería el tiempo de Mario? El 30 sobre... espacio recorrido por Mario es de 30 kilómetros dividido entre su velocidad. ¿Me podrías decir cuál es el tiempo de José? 24 entre su velocidad. 24 sobre la velocidad de José. Ahora yo te pregunto,
Por teoría, los tiempos son iguales, diferentes. Diferente. Diferentes. Oh, Iguales. hemos dicho que los tiempos serían Ah, sí, sí. iguales. Entonces, de aquí yo puedo decir que la velocidad de José es a la velocidad de Mariano, como 24 es a 30. Pero si yo le saco sexta, la velocidad de José es a la velocidad de Mario, como 4K es a 6K. ¿Correcto? En el otro caso, la carrera se da entre Mariano y José. La carrera es de 30 kilómetros, pero ahora solo le va a dar de ventaja 3 kilómetros. Según el problema, ¿qué sucede? Mariano le gana por 10 minutos. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuál sería el recorrido de José? $2,4. 27 kilómetros. José tendría que hacer un recorrido de 27 kilómetros, mientras que Mariano sigue haciendo 30, ¿cierto? Recuerda que hay una ventaja de 3 kilómetros. Pero ¿por cuánto le ha ganado Mariano a José? 10. Por 10. Por 10 minutos, el problema lo dice, ¿verdad? Muy bien. Entonces, yo te pregunto, según lo que hemos leído del problema, ¿quién resulta siendo más rápido? ¿Mariano o José? Mariano. Ya no. Mariano. Entonces, ¿quién demorará más tiempo en llegar a la meta? ¿Mariano o José? José. José. Sí. José. Entonces yo te pregunto, si el tiempo de José le quitamos el tiempo de Mariano, ¿qué me daría? Los 10 minutos. Los 10 minutos. Pero si yo lo expreso en horas, Exacto. la diferencia vendría a ser un sexto, ¿no? Sí, profesor. ¿Me puedes decir cuál es el tiempo de José en este caso? Un sexto más el tiempo de Mariano. No. ¿No sería 27 sobre 4K? El tiempo de Mariano sería 30 sobre 5K y la diferencia de ambos me tendría que dar un sexto. Si yo pretendo restar, el mínimo sería 20K. Entre 4 me va a dar a 5, por 27 sería 135. Entre 5 me va a dar a 4, por 30 me daría 120. Pero 135 menos 120, hablamos de 15 sobre 20K igual a un sexto. Quinta, mitad. K vendría a ser igual a 9 medios. ¿Y qué viene a ser 9 medios? 4,5. ¿Qué me está pidiendo el problema? ¿Cuánto más rápido es Mariano que José? Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa B. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí se entendió, profesor. Muy bien, entonces
Ahí nos vamos a quedar por el momento. Siendo las 9:54 de la mañana, procedemos a detener nuestra grabación por el día de hoy. Y los invito a que pasen a su siguiente clase. Antes de que se retiren, jóvenes señoritas, esa teoría que se les ha dado, se les ha explicado, conjuntamente con la que tienes en tu guía, repásala para la próxima clase, por favor.